Cuando trabajas con números y haces operaciones matemáticas obteniendo resultados, no es necesario que utilices todas las cifras que te da la calculadora. Con que utilices unas pocas, pero bien seleccionadas, es más que suficiente. Espera, Rick, ¿eso quiere decir que todo el tiempo que me he gastado copiando todas las cifras que me da la calculadora ha sido en vano? ¿Ha sido tiempo perdido? No, no lo veas así. O bueno, tal vez. Pero no te preocupes, no mires hacia el pasado. Lo importante es que en este video tutorial vas a aprender unos trucos que te van a ayudar a seleccionar solamente cierto número de cifras de los resultados que obtienes en una calculadora para que puedas trabajar con ellos y tus resultados sean de una calidad increíble sin que tengas que gastar mucho tiempo copiando un montón de números que no van a cambiar de manera importante la calidad de lo que vas a reportar como un resultado. Hola, te saluda una vez más Rick de Ikigai Mentorías y estamos en un nuevo tutorial para que puedas comprender ese tema llamado cifras significativas. Lo único que quiere decir es que no todas las cifras que tiene un número tienen significado, no todas hay que usarlas. Con un número limitado pero bien determinado vas a poder hacer cálculos de una excelente calidad. Hay una serie de reglas que he tratado de resumir en esta tabla que ves a continuación. ¿Qué dicen esas reglas y cómo se aplican? Bueno, ya en contados segundos te lo voy a mostrar. Cuando tienes dígitos del 1 al 9, esos dígitos son significativos. Hay que tenerlos en cuenta. Ceros a la izquierda nunca son significativos. Ceros intermedios, es decir, ceros entre dígitos entre 1 y 9 son significativos. Los ceros que están después de un punto decimal son significativos. Y los ceros que están a la derecha, en donde no hay punto decimal, pueden o no pueden ser significativos, dependiendo del caso. Yo sé que esto puede ser un poco extraño, así que vamos con ejemplos, que es como mejor entendemos. Fíjate, tenemos el número 4856. Tiene 4 cifras significativas, por el hecho de que solo tiene dígitos diferentes de 0. A continuación tienes el número que ves en el segundo renglón. Fíjate que tiene decimales y todos sus dígitos son diferentes de 0. Todos son significativos, todos cuentan, así que tenemos un total de 6 cifras significativas. Ahora, tenemos el número que ves a continuación, 5.010.909. Tiene 7 cifras significativas. Hay ceros, pero fíjate que esos ceros están entre dígitos entre 1 y 9. Este 0 está entre 5 y 1, el siguiente 0 entre 1 y 9, y el siguiente 0 entre 9 y 9. Cada uno de esos ceros cuenta. Tienes 1002,5, el cual tiene 5 cifras significativas. Nuevamente tienes ceros intermedios. En este caso, los ceros están entre el 1 y el 2. Ahora, acá es donde empieza a ponerse un poco más interesante. Fíjate que el número que tienes a continuación tiene 3 cifras significativas. Son el 4, el 5 y el 6. Los 4 ceros que están a la izquierda no cuentan por la segunda regla que está en color rojo. Ceros a la izquierda nunca cuentan como cifras significativas. El siguiente valor tiene 2 cifras significativas, que son el 6 y el 5. Ceros a la izquierda no cuentan. Acá es donde las personas suelen tener un pequeño enredo, y es, oye Rick, pero espera, la cuarta regla dice que los ceros después de un punto decimal cuentan. No los contaste, es decir, no has contado ni este cero, y están después de un punto decimal. Pero recuerda que la segunda regla es más prioritaria. Esos ceros están después de la coma decimal, pero son ceros a la izquierda respecto al primer dígito que puedes leer, diferente de 0, que es un 5. Así que por ese motivo, esos dos ceros que están en color fucsia no se toman como significativos. Ahora, tienes que el siguiente valor que ves en pantalla tiene 5 cifras significativas, porque tienes ceros después de la coma decimal y después del primer dígito que logras ver por lectura directa, que es el 4. Ahora, viene el caso más especial de todos, y es este valor que ves en la última fila, 200. Ese número puede tener 1, 2 o 3 cifras significativas. ¿Por qué? Porque le aplicas la última regla. Tienes ceros finales, pero no hay punto decimal. Así que esos ceros pueden o pueden no ser significativos. Es decir, el 2, por ser diferente de 0, es significativo. El siguiente 0 puede serlo o no. Y el siguiente 0 puede serlo o no. Por eso se dice que puede tener 1, 2 o 3 cifras significativas. Para salir de esa duda, para salir de esa dualidad, es que sirve la notación científica que vimos en el tutorial pasado. Cuando tienes un número en notación científica, allí las cifras que ves por lectura directa son cifras significativas. Entonces, podrías expresar 200 de 3 maneras equivalentes, pero ligeramente diferentes utilizando notación científica. Podrías expresarlo como 2 por 10 al cuadrado, 2,0 por 10 al cuadrado, o 2,00 por 10 al cuadrado. Cualquiera de esos 3 números es 200, pero la diferencia está en el número de cifras significativas. La primera expresión tiene 1, la siguiente expresión tiene 2 y la última
tiene 3. Así que aunque los tres números son representaciones de 200, su diferencia está en el número de cifras significativas. Lo importante es que veas que cuando un número sin decimales y con ceros al final se escribe en notación decimal, esos ceros pueden ser o no significativos. Para quitar toda duda, lo importante es expresar los números en notación científica, porque las cifras que veas por lectura directa en notación científica son significativas. Para que esto nos quede más claro, y como es nuestro estilo acá en Ikigai Mentorías, voy a mostrarte números y la idea es que vamos a determinar la cantidad correcta de cifras significativas. Haremos estos casos que ves en pantalla. El primer caso tendría un total de 2 cifras significativas. ¿Por qué? Porque está expresado en notación científica y toda cifra que veas en notación científica es significativa. Con esa idea en tu mente, ya los numerales del B al E los puedes resolver de manera muy directa. El siguiente valor tendría 3 cifras significativas, el siguiente tendría 4, el numeral D tendría 3 y el siguiente tendría 4. Vamos con el numeral F. Fíjate que es un número en notación decimal, no tiene cifras decimales y tiene ceros a la derecha, ceros finales. En este caso, si tienes este valor, 100, y te preguntan por la cantidad de cifras significativas, podrías contestar 1, 2 o 3 y tu resultado sería correcto. Para quitar esa dualidad es que es mejor expresar este tipo de valores en notación científica. Fíjate que los numerales que tienes a continuación, G, H, e I, todos equivalen a 100. Todos son 1 por 10 al cuadrado, pero difieren en su número de cifras significativas. En el primer caso tienes 1, en el siguiente caso tienes 2 y en el último tienes 3. Una vez más, la importancia de tomar los números que tienen ceros a la derecha sin tener números decimales y expresarlos en notación científica en lugar de notación decimal. En el caso de J tenemos 3 cifras significativas. 3 dígitos diferentes de 0. En el caso de K tenemos 5 cifras significativas. El 3 y el 1 son significativos, el 0 que está entre el 3 y el 1 lo es, y los dos ceros finales lo son porque están después del primer dígito que vemos por lectura directa, diferente a un 0, y a la derecha de la coma decimal. En el caso L tenemos 5 cifras significativas. Los dos ceros de la derecha están después de un dígito que es diferente de 0 y a la derecha de la coma decimal. En el caso de M, tenemos 2 cifras significativas, el 3 y el 6. Todos los ceros a la izquierda no lo son. En N tenemos 4, en O tenemos 1, la única cifra significativa que vemos es el 1 final. Y en el caso de P, tenemos 3 cifras significativas, los dos números 1 y el 0 intermedio entre ellos. En este punto seguramente te preguntarás, bueno Rick, ¿y qué tiene que ver el determinar adecuadamente el número de cifras significativas con el hecho de que al obtener un resultado pueda trabajar con pocas cifras? Te lo explico. Mira, cuando haces operaciones de multiplicación o división, lo que importa es el número de cifras significativas. Hay una regla que dice, para ponerlo en palabras sencillas, cuando hagas una multiplicación o una división, el resultado hereda el menor número de cifras significativas involucrado en el cálculo. Puedes decir, oye Rick, eso no es claro. Entonces, ponle cuidado a lo que te voy a expresar a continuación. Mira, 2,8 tiene 2 cifras significativas. El siguiente número involucrado en el cálculo tiene 5. Entonces, a pesar de que el resultado tiene varias cifras significativas, como el menor número de cifras significativas involucrado en el cálculo fue 2, puedes redondear el resultado a 2 cifras significativas. Entonces, la primera cifra significativa es 1. La siguiente es 2. En ese 2 es donde debes redondear. ¿Cómo redondeas? Mira, si la cifra que está a continuación de aquella que quieres redondear es mayor a 5, subes en una unidad la cifra que quieres redondear. Si la cifra que está a continuación de aquella que quieres redondear es menor a 5, dejas intacta esa cifra. Y si el número que quieres redondear a continuación tiene un 5, puedes o no redondear. Lo que se suele aplicar es una regla que se llama el par más cercano. Si al redondear, si al subir una unidad obtienes un número par, hazlo. Si ya el número que quieres redondear está seguido de un 5 y ese número es un número par, lo dejas intacto. Esas son las reglas de redondeo. Ya las vamos a ver con detalle para que te queden más claras. Para el caso de este ejemplo, como queremos redondear en el 2, fijémonos que después del 2 está un 6, que es un número mayor a 5. Quiere decir que el 2 lo subimos en una unidad y lo trabajamos como un 13. A pesar de que la calculadora nos ha dado toda esa cantidad de cifras, podemos reportar el resultado y trabajarlo como un 13. Mira el caso que tenemos a continuación. Al hacer la división, que está allí expresada, el resultado tiene muchísimas cifras, pero vamos a aplicar lo mismo que acabamos de ver. 6,85 tiene 3 cifras significativas. 112,04 tiene 5 cifras significativas. El menor número de cifras involucrado en el cálculo es 3. Quiere decir que aunque este resultado tiene tantas cifras, puedes redondear a 3 sin ningún problema. Entonces, los dos ceros de la izquierda no son significativos. El 6 lo es, el primer 1 también, y el 1 que viene a continuación sería la tercera cifra significativa.
allí es donde debes redondear. Para redondear el segundo 1, fíjate que a continuación viene un 3, que es menor que 5. Es decir, que ese 1 lo vas a dejar y puedes reportar el resultado como 0,0611. Y de esa manera es que funciona la regla de cifras significativas cuando utilizas operaciones de multiplicación o división. En el caso de suma o resta, el criterio es ligeramente diferente. Fíjate, cuando haces sumas o restas en ciencias, lo que tienes en cuenta son las cifras decimales, no las significativas, sino las decimales. El criterio es, el resultado heredará el menor número de cifras decimales involucradas en el cálculo. Entonces, fíjate cómo funciona. En el caso superior, 89,332 tiene 3 cifras decimales. 1,1 tiene una cifra decimal. Entonces, el resultado que obtienes al hacer la operación en la calculadora es 90,432. Pero como el menor número de decimales involucrado en el cálculo fue 1, quiere decir que puedes redondear este resultado a una cifra decimal. La primera cifra decimal que observas es el 4. Entonces allí sería donde vas a redondear. El 4 está seguido de un 3, que es menor que 5. Quiere decir que el 4 lo dejas. Y puedes trabajar y reportar como resultado de esa operación 90,4. Ahora, en el caso que tenemos justo después, 2,097 tiene 3 cifras decimales. 0,12 tiene 2 cifras decimales. Como el menor número de decimales involucrado en el cálculo es 2, puedes redondear a 2 cifras decimales tu resultado. Fíjate que el primer decimal es 9 y el siguiente decimal, el segundo, es 7. Quiere decir que acá es donde vas a redondear. Para redondear ese 7, fíjate que la cifra que viene a continuación es un 7, la cual es mayor que 5. Es decir, que ese 7 que quieres redondear lo subes en una unidad y te quedaría como resultado que puedes reportar 1,98. De esa manera funciona el redondeo cuando haces operaciones de suma y de resta. Ahora, para que veas la aplicación directa de esto que acabamos de hacer, tengo algunas operaciones con los resultados que te da la calculadora. Lo que voy a hacer sencillamente es que voy a explicar esto que te acabo de mostrar para que veas cómo no es necesario escribir todas las cifras que nos da la calculadora. Observa, en A tenemos una operación de suma. Quiere decir que lo importante son los decimales. El menor número de decimales involucrado en el cálculo los da el segundo número y serían 2 decimales. Quiere decir que nuestro resultado lo podemos redondear en el segundo decimal. Y al redondear ese primer resultado a 2 decimales, obtendríamos como resultado 3,71. El siguiente caso que tenemos es una resta. Lo que importa son los decimales. El menor número de decimales lo da el primer número y es 1. Quiere decir que el resultado lo puedes redondear en un decimal, es decir, en este punto. Entonces, podrías reportar el resultado de esa operación como un 10,7. En el caso de C, tenemos una operación de división. Allí lo que importa son las cifras significativas. El primer número tiene 3, el segundo número tiene 4. Quiere decir que es el primer número el que nos limita el número de cifras que debe tener el resultado, que serían 3. En este caso, podemos redondear acá y con ello tendríamos las 3 cifras significativas que estamos esperando. Y esto nos da como resultado 2,85 por 10 a la menos 6. A pesar de que hubo muchas más cifras, podemos reportarlo así y trabajar con ese valor. En el siguiente caso, en D, fíjate que tenemos operaciones de suma. Allí lo que importa son los decimales. El menor número de decimales lo da cualquiera de los valores involucrados en el cálculo, que es 1. Quiere decir que vamos a trabajar con un solo decimal en el resultado. Supongamos que la calculadora estaba configurada de tal manera que te daba más decimales de la cuenta, pero tú, teniendo en cuenta esto que acabamos de ver, ya sabes que aunque la calculadora te reporte ese número que ves en pantalla, puedes trabajar con 12,3 como respuesta, como resultado de esa operación. En el caso de E, tenemos una resta. Fíjate que cada uno de los números tiene un solo decimal. Entonces, el resultado debería tener un solo decimal, así la calculadora nos reporte más. Entonces, el resultado esperado de esa operación sería 75,5. En el caso de F, fíjate que tenemos operaciones de resta y de suma. Lo que importa son los decimales. El primer número nos da 3 decimales. El siguiente número, cuando lo pasas de notación científica a notación normal, nos da un decimal. Y el siguiente número, cuando lo pasas de notación científica a notación decimal, nos da que no tiene decimales. Eso quiere decir que el resultado no debería tener decimales. Entonces, a pesar de que este valor es el que nos arroja la calculadora, 5.519,568, podemos redondear de tal manera que no tenga decimales. Es decir, redondeamos a número entero. Redondeamos el 9. Y como está seguido de un 5, utilizamos el criterio del par más cercano.
9 no es par, entonces subimos en una unidad, con lo cual obtendríamos 5520 y ya está. En el caso G, fíjate que tenemos operaciones de división y multiplicación. Lo que importa son cifras significativas. El primer número tiene 4 cifras significativas, el siguiente tiene 4 y el último tiene 3. Es el último número el que nos limita la cantidad de cifras que debemos reportar para el resultado, que deben ser 3. Entonces, el número 4 es la tercera cifra significativa de ese resultado. Allí es donde vamos a redondear y nos quedaría redondear por las reglas que ya vimos y hemos estado aplicando como 3,04. En el caso H, fíjate que nuevamente tenemos operaciones de división y multiplicación. El primer número tiene 4 cifras significativas, el siguiente tiene 4 y el último tiene 3. Es decir, que vamos a redondear en la tercera cifra significativa, es decir, en el 4. Y redondeando correctamente, nos quedaría 3,04 por 10 a la menos. Fíjate que no importa si el número es un número decimal, un número en notación normal o un número en notación científica. No importa y el número de cifras significativas debe ser el mismo independientemente de la notación que estés utilizando. En el caso I, fíjate que tienes una división y posteriormente tienes una suma. Entonces, cuando tú haces la división, lo que importa son las cifras significativas. Nos va a quedar en un principio con 3 cifras significativas. Y luego, cuando haces la suma, lo que importa son los decimales y va a heredar el menor número de decimales involucrado en el cálculo. Cuando lo haces en la calculadora, te vas a dar cuenta que 4,2 es el número que limita la cantidad de decimales, es el número que tiene menos decimales. Y como tiene un decimal, vamos a redondear nuestra respuesta a un decimal. Al redondear este valor a un solo decimal, nos queda 11,9. Y finalmente, en el último caso, que es de multiplicación, lo que importan son las cifras significativas. El menor número de cifras significativas involucradas en ese cálculo es 2, de 9,2. Quiere decir que nuestro resultado debe quedar con 2 cifras significativas y vamos a redondear en el 9. Como el 9 está seguido de un 9 que es mayor que 5, ese 9 lo subimos en una unidad y el resultado de esta operación lo podemos expresar como 40. Y esa sería la forma en la que puedes aplicar lo que hemos visto de cifras significativas en operaciones de multiplicación y división y de cifras decimales en operaciones de suma y resta. Ahora, como es común en estos tutoriales, te quiero ofrecer unos ejercicios que tienes para practicar lo que te he explicado y que posteriormente compares con la respuesta para que de esa manera puedas ver en dónde están tus aciertos, dónde están tus desaciertos y vuelvas a revisar la información para corregir aquello que eventualmente sea un desacierto. Entonces, los ejercicios planteados son estos que ves en pantalla. Recuerda pausar el video o tomar una captura de pantalla y posteriormente comparar con las respuestas que te presento acá. Allí las tienes. Ahora, para poder complementar este tema, sencillamente te quiero mostrar cómo se aplica en ejercicios que hemos hecho en videotutoriales anteriores. Tal vez recuerdas cuando estábamos haciendo ejercicios de factores de conversión, este que te muestro en pantalla. Es uno que fue muy útil para mostrar cómo puedes utilizar varios factores de conversión seguidos. Fíjate que el dato que te dan tiene 2 cifras significativas. Y fíjate que lo que tenemos a continuación son valores que no tienen menos de 2 cifras significativas. Acá suele haber una confusión bastante común que te quiero aclarar de una vez. Hay personas que me dicen, Rick, a continuación vienen operaciones de multiplicación y división, pero fíjate que, por ejemplo, este primer factor de conversión involucra 1 y 100, pero 1 solo tiene una cifra significativa, así que yo debería redondear el resultado final a una cifra significativa. No, cuando utilizas conversiones que son ampliamente aceptadas, que son universales, tomas los números como si tuvieran un número infinito de cifras significativas. Quiere decir que aunque arriba solo escribes 1, es como si tuvieras 1,00000 hasta el infinito. Y abajo, aunque solo es 100, es como si tuvieras 100,0000 hasta el infinito, porque la conversión de metros a centímetros es universal. Y asimismo todas las otras que ves en pantalla. Kilómetros a metros, segundos a minutos o minutos a horas son conversiones universales y ampliamente aceptadas, por lo cual se toman como si tuvieran un número infinito de cifras significativas. Quiere decir que estamos limitados por las cifras significativas del dato que nos dieron a convertir. Entonces, a pesar de que cuando hacemos el cálculo con calculadora nos da este valor que tiene 3 cifras significativas, podemos redondear a 2 cifras significativas. El 0 no es significativo, el 4 lo es y el 3 también. El 3 sería nuestra segunda cifra significativa. Quiere decir que a pesar de que este valor nos da la calculadora, tú podrías reportar como resultado del cálculo 0,43 kilómetros por cada hora y está perfecto. De igual manera, con un ejercicio que hicimos cuando te mostré la explicación de notación científica, podemos aplicar lo que justo acabamos de ver.
Este ejercicio fue con el que terminé el video tutorial pasado. Recuerda que era un ejercicio que buscaba determinar cuántos granos de arena hay en una tonelada. Obtuvimos el número de la parte superior en notación decimal, nuestra notación normal, y abajo en notación científica. Sencillamente recuerda lo que te acabé de explicar. El número que tú ves como una tonelada, no lo tomas como un número con una cifra significativa, porque como lo estás utilizando en una equivalencia universal, que es que 1000 kilogramos equivalen a una tonelada, allí no te preocupas por las cifras significativas. Realmente quien nos limita el número de cifras significativas del resultado es el dato que nos dieron. El dato que nos dieron es 0,000065 y en ese número hay dos cifras significativas. Quiere decir que nuestro resultado debería tener dos cifras significativas. Entonces, a pesar de que la calculadora nos da 15.384.615,38, al redondearlo a dos cifras significativas, al redondear en el 5, obtendríamos como resultado 15 millones. Es decir, a pesar de que la calculadora nos da un número con muchas cifras, por la cantidad de cifras significativas que tenía el dato de entrada, que eran muy limitadas, podemos reportar como resultado 15 millones y estará perfecto. Si vas a aplicarlo en el número de abajo, sencillamente obtendrías 1,5 por 10 a la 7 granos de arena. Acá lo importante es que veas que independientemente de que utilices notación decimal o notación científica, nuestro resultado tiene dos cifras significativas que vienen del dato que nos habían pedido convertir, el cual tenía dos cifras significativas. Fíjate cómo todo lo que hemos estado hablando está conectado. Si este ejemplo te resulta extraño, puedes ir a mirar el video tutorial que se hizo de notación científica. Finalmente, tú te puedes estar preguntando, bueno, Rick, he visto el tema de notación científica, el tema de cifras significativas, y he visto cómo las cifras significativas me ayudan a no copiar todas las cifras que aparecen en la calculadora, sino un número más reducido y que de esa manera pueda ahorrar tiempo cuando estoy trabajando haciendo cálculos. Sencillamente, la notación científica me ayuda a determinar el número de cifras significativas sin necesidad de tener que hacer cálculos o cuentas enredadas. Lo que yo veo en notación científica es el número de cifras significativas que tiene el número. Pero bueno, si yo no quiero trabajar con cifras significativas, si no quiero trabajar con notación científica, ¿qué pasa? Sencillamente la respuesta es, te vas a tomar más tiempo trabajando con los números. Vas a tener que copiar más ceros a la izquierda, más ceros a la derecha, y eso va a hacer que te tomes más tiempo. Pero no va a afectar grandemente la calidad de tus cálculos siempre y cuando los hagas bien. Pero hay algo importante, y es que este tema de notación científica, si bien te ayuda a trabajar con números grandes o pequeños sin escribir tanto y te ayuda a determinar bien el número de cifras significativas para que no tengas que escribir tanto, tiene otra aplicación muy poderosa y es que nos ayuda a hacer cálculos aproximados, pero de muy buena calidad, sin ayuda de la calculadora. Te ayuda a hacerte independiente de la calculadora. Y eso es lo que te quiero mostrar en el próximo video tutorial. Espero que lo que hemos tratado hasta acá te sirva para entender más, para entender mejor, para hacer cálculos acertados y en corto tiempo en lo que tiene que ver con ciencias. Si te ha sido de ayuda este video tutorial, por favor comenta o déjanos saber en todo caso qué piensas de lo que estamos generando acá como material de ayuda. Si te ha gustado, por favor, danos like. Si sientes que a alguna persona conocida este material le puede ser de ayuda, por favor, comparte. Y naturalmente que si los videos te están gustando y sientes que te ayudan en tu proceso, no dudes en suscribir. Para nosotros es un gusto hacer este tipo de material, saber que podemos ayudarte a que entiendas de mejor manera estos temas, que te des cuenta que la ciencia no es para extraterrestres, es para seres humanos comunes y corrientes, que lo único que necesitan es una buena explicación, un buen método de estudio y un poquito de disciplina. Eso ha sido todo por hoy. De verdad que ha sido un gusto y nos vemos en el próximo video tutorial.